Hola amigos, el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a entrar a estudiar un tema muy interesante, repartido en 30 estudios. Son estudios básicos que todos debiéramos de al menos saber. En esta ocasión vamos a hablar sobre la palabra que da vida, es decir, sobre la Biblia. Hay que resaltar que la Biblia está escrita o dividida en 66 libros, denominados Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Es escrita 40 autores. En ella encontramos historia, poesía, biografías, legislación y ciencia. Las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Cada uno de los libros son inspirados por Dios. Y esto lo vamos a ver en este estudio. Acompáñame en este maravilloso estudio de la palabra de Dios y aprendamos juntos de la Biblia. ¿Cómo fueron dadas las Sagradas Escrituras? En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, mi querido, es inspirada por Dios. Cada palabra que hay aquí es inspirada por Dios. Además, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios que escribieron este maravilloso libro fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Con qué otro nombre conocemos o se conoce la Biblia? Mateo capítulo 21 versículo 42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús se refirió como las Escrituras, de modo que conocemos la Biblia también como las Escrituras. En Romanos capítulo 3 versículo 2 dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le han sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios es igual a la Biblia. Muy bien, como la palabra de verdad. Y mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procurad con diligencia prestarte a Dios aprobado, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, los nombres por los cuales se conoce la Biblia son: primero, como las Escrituras; segundo, como la palabra de Dios; y tercero, como la palabra de verdad. ¿Hasta cuándo durará la palabra de Dios? ¿Qué tiempo va a durar? ¿Será por solamente unos años, unos siglos o un periodo de tiempo? Isaías capítulo 40 versículo 8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pasarán los siglos, las edades, generación tras generación, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Mateo capítulo 24 versículo 35 también dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la palabra de Dios es eterna y va a ser por siempre y para siempre. ¿Con qué se compara la Biblia? Salmos capítulo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. La Biblia es comparada como una lámpara que nos guía en este mundo oscuro lleno de pecado. ¿Qué utilidad tiene la Biblia? ¿Para qué sirve? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia es útil para corregirnos, para enseñarnos, pero lo más importante, para acercarnos a Él, a Dios. ¿Qué beneficios espirituales brinda la Biblia? Juan capítulo 17, versículo 17 dice: tu palabra es verdad. La Biblia nos enseña la verdad, no hay otra. En ella encontramos toda la verdad. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia nos revela a Cristo en su más grande amor y misericordia. En ella encontramos la verdad. ¿Qué poder tiene la Biblia? ¿Qué tanto poder tiene este libro? Leamos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá este texto nos dice todo el poder que tiene este libro. Es más cortante que una espada de dos filos. ¿Te imaginas esto? Qué hermosas bendiciones proporciona el estudio de la Biblia. ¿De qué me sirve a mí estudiar la Biblia? Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito antes en este libro es lo que debemos aprender, porque ellas nos enseñan de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando recibimos la palabra de Dios, la estudiamos, nos gozamos en ella, aprendemos palabras de vida para vida eterna. Qué bendición es esta, poder saber que hay un Dios amoroso y que está en el cielo preparando moradas para ti y para mí. Sabiendo esto, mi querido, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es mi compromiso al saber sobre las Sagradas Escrituras? Primero, debemos aceptar la Santa Biblia como la palabra inspirada por Dios. Segundo, obtener un ejemplar de estos y poderlo leer cada día, escudriñar, aprender de este libro. Pues nos dimos de cuenta que en ellas encontramos vida para vida eterna. Tercero, pedir a Dios sabiduría. Es el único que nos puede ayudar a entender, a comprender su palabra. Cuarto, pedir la ayuda de otros para entenderla. Si tú, mi querido, te es
difícil entenderla, busca ayuda. Ve a alguien que tenga conocimiento de ella y pregúntale sobre lo que dice la Biblia en su texto y sus contextos. Quinto, obedecer la enseñanza bíblica poniéndola en práctica cada día en mi vida. Mi decisión es que debemos cada día creer en este libro, leerlo y escudriñarlo. Gracias por haberme acompañado en este primer estudio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos veremos en nuestro siguiente estudio titulado ¿Cómo es Dios? No te puedes perder estos maravillosos estudios sencillos para nuestras vidas. Hasta pronto.